Había salido el sol y los helenos se disponían a preparar el desayuno cuando los exploradores les informaron de que el sátrapa Mitrídates se dirigía hacia el campamento con una escolta de 30 hombres a caballo. Tras llegar a corta distancia, Mitrídates llamó a los generales para que se acercaran y escucharan lo que tenía que decir. Luego se dirigió a ellos de forma aparentemente amistosa. «Hombres de Grecia», dijo, «yo estaba, como sabéis, del lado de Ciro, y ahora soy vuestro amigo. No quiero volver a estar con Tisafernes, pues temo su venganza, y si me dais a conocer vuestros planes, con mucho gusto me uniré a vosotros con todos mis seguidores y marcharé a vuestro lado. Decidme, pues, ¿qué habéis decidido hacer?» Los generales se reunieron y acordaron que Quirísofo, como portavoz, respondiera a Mitrídates como tantas veces habían respondido a los enviados persas. «Si se nos permite regresar en paz a nuestro hogar, seguiremos nuestro camino con el menor daño posible a los habitantes de los territorios por los que pasemos, pero si se nos obstaculiza la marcha, lucharemos hasta la muerte». A esto respondió Mitrídates tratando de persuadirles de que no podían tener ninguna esperanza de escapar si no era haciendo las paces con el gran rey, y pronto quedó claro que había sido enviado por el enemigo para fingir amistad con el fin de averiguar sus planes. Se negaron, por tanto, a seguir escuchándole y Mitrídates se vio obligado a marcharse sin cumplir su misión. Los generales habían confirmado sus sospechas sobre Mitrídates al reconocer entre su escolta a un hombre perteneciente al séquito de Tisafernes, que había sido enviado con él como espía para que no pudiera decir nada a los helenos excepto las palabras dictadas por Tisafernes. Y como algunos persas ya habían conseguido entrar en el campamento y habían inducido a uno de los capitanes a desertar con 20 de sus hombres, procedieron a aprobar una resolución por la que en el futuro habría guerra abierta con los persas y que no recibirían más embajadores que vinieran en nombre del gran rey. Volvieron entonces a su desayuno y una vez terminado se pusieron en marcha formando, como ya se había acordado, un cuadrado hueco. Pero no habían ido muy lejos cuando Mitrídates apareció de nuevo con 200 jinetes y 400 arqueros y honderos que avanzaron hacia ellos como si tuvieran intenciones amistosas. Sin embargo, tan pronto como estuvieron a tiro de flecha, abrieron fuego y los helenos se encontraron de repente bajo una tormenta de flechas y dardos que hirieron a muchos de ellos. Durante un tiempo, Jenofonte siguió su camino sin prestar atención, pues no quería retrasar el avance de la marcha, pero al ver que los disparos se hacían cada vez más intensos, ordenó detenerse y mandó a la retaguardia que cargara contra el enemigo. Tan pronto como lo hicieron, los bárbaros huyeron a toda velocidad, pero los hoplitas, fuertemente armados, no pudieron perseguirlos muy lejos, y cada vez que volvían a formar sus filas y se giraban para continuar la marcha, los bárbaros los perseguían como antes. Esto ocurrió tantas veces que ya era tarde antes de que llegaran a las aldeas donde debían detenerse, aunque la distancia era de poco más de 4 kilómetros. Cuando por fin se instalaron para pasar la noche en las aldeas, Quirísofo y los demás generales volvieron a reprochar a Jenofonte el haber retrasado tan considerablemente la marcha sin haber obtenido ninguna ventaja. Tal vez no terminaron de ver la dificultad, pero en lugar de replicar que eran unos desconsiderados, Jenofonte les contestó tranquilamente admitiendo que tenían motivos para estar molestos y proponiendo un plan con el que esperaba remediar el mal. «Hoy», dijo, «hemos de agradecer a los dioses que solo hayamos tenido que hacer frente a una pequeña fuerza, que no podía hacernos ningún gran daño, y también tenemos que agradecer al enemigo que nos haya mostrado nuestros puntos débiles. Los honderos y arqueros persas pueden hacer que sus proyectiles lleguen a mayor distancia que los nuestros, y además el enemigo tiene caballería, mientras que nosotros carecemos de ella. En tales circunstancias, la lucha será siempre desigual, con la desventaja de nuestro lado. Sin embargo, afortunadamente tenemos en nuestro poder mejorar nuestra situación a este respecto. Entre las tropas hay varios rodios, y sabemos que los hombres de Rodas son famosos por su habilidad con la honda. Además, sus disparos llegan el doble de lejos que los de los persas, ya que, en lugar de grandes piedras del tamaño de un puño, utilizan pequeñas balas de plomo. Propongo que averigüemos si alguno de estos hombres posee hondas o sabe fabricar hondas nuevas. Con su ayuda, tal vez podamos formar una cuadrilla de honderos capaces de prestar un buen servicio. Luego, en cuanto a nuestra falta de caballería, afortunadamente tenemos caballos. Yo tengo unos cuantos,
hay algunos que pertenecieron a Clearco y otros capturados que ahora se utilizan para el transporte, además de los que pertenecen a particulares. Cualquiera que esté dispuesto a renunciar a su caballo para el beneficio común podría ver compensada su pérdida a cambio de otros animales de carga. Se aceptaron todas las propuestas de Jenofonte y se llevaron a cabo durante la noche. Al día siguiente, el ejército se completó con una compañía de 500 honderos rodios y una tropa de 50 jinetes, todos ellos completamente equipados. El mando de la caballería se confió a un ateniense llamado Licio. Los helenos permanecieron un día más en las aldeas y al tercer día salieron al amanecer para proseguir la marcha. Tenían ante sí un barranco boscoso que sería difícil atravesar en orden de combate, y estaban ansiosos por llegar lo más lejos posible antes de que los persas les dieran alcance. La pronta salida tuvo su merecida recompensa, pues los helenos se encontraban ya a una buena distancia del barranco cuando Mitrídates apareció de nuevo, esta vez con una fuerza mucho mayor que antes. Estaba muy satisfecho con el éxito de su primer intento de acosar a los helenos, pues su pequeño grupo de honderos y arqueros había sufrido pocas pérdidas, mientras que ellos, según creía, habían infligido considerables daños. Esperando encontrar a los helenos todavía en la misma desventaja, había asegurado a Tisafernes que, si le proporcionaba 1000 jinetes y 4000 arqueros y honderos, acabaría con ellos por completo. Pero ahora estaban preparados para recibirlo. Le dejaron pasar sin obstáculos por el barranco y avanzar por él hasta que estuvo casi a tiro de flecha. Entonces sonaron las trompetas y la caballería y la infantería ligera recién formadas cargaron contra el enemigo que avanzaba. Ante este ataque totalmente inesperado, el pánico se apoderó de los bárbaros que huyeron precipitadamente. Pero al llegar al barranco, los árboles y los arbustos impidieron su huida, y muchos de ellos murieron a manos de la caballería helena que los perseguía. Fueron capturados 18 jinetes junto con sus caballos y murieron muchos más enemigos, cuyos cuerpos los helenos mutilaron de forma horrible para infundir terror en los corazones de los persas. Desde ese momento no volvieron a ver a Mitrídates. Su lugar iba a ser ocupado por un enemigo aún más poderoso. Durante algunos días después del fracaso de Mitrídates, se permitió a los helenos continuar su marcha sin trabas, pero pronto los persas volvieron a aparecer tras ellos. Tisafernes los perseguía ahora con todas las fuerzas bajo su mando, decidido a que no escaparan a su venganza por mucho más tiempo. Manteniendo al grueso de su ejército en segundo plano, puso al frente a sus numerosas compañías de infantería ligera y les ordenó que utilizaran sus hondas y arcos. Sin embargo, los helenos, impávidos ante la superioridad numérica del enemigo, hicieron avanzar rápidamente a su pequeño grupo de rodios, cuyas balas de plomo llegaban más lejos que los pesados proyectiles de los honderos persas, y antes de que el enemigo estuviera lo bastante cerca como para causarles daño alguno, abrieron fuego sobre sus filas que se encontraban muy juntas y en las que cada disparo era certero. Los arqueros también descargaron sus flechas con igual efecto, y el asalto fue tan mortífero que Tisafernes se vio obligado a retirar a sus hombres fuera de su alcance y durante el resto del día se contentó con seguir a los helenos a una distancia segura. Antes de retirarse del terreno donde había tenido lugar la escaramuza, los helenos se ocuparon de recoger todos los arcos y flechas de los persas muertos. Estos arcos, que eran mucho más fuertes que los suyos, podían serles de gran utilidad, y al atardecer, cuando llegaron a las aldeas en las que iban a pasar la noche, se esmeraron en practicar con ellos. Además, tuvieron la suerte de encontrar en esas mismas aldeas un almacén de excelentes cuerdas de arco y una gran cantidad de plomo, con el que inmediatamente se pusieron a hacer balas. Después de descansar un día entero, prosiguieron la marcha, y ahora el camino discurría por una llanura. Tisafernes los seguía a distancia, siempre atento a cualquier oportunidad de atacarlos en desventaja, y su superioridad numérica era tan abrumadora que a menudo podía infligir pérdidas considerables incluso a los valientes helenos. Por ejemplo, a veces el camino se estrechaba considerablemente o había que cruzar un puente, y entonces se descubría que el plan de marchar en forma de cuadrado tenía muchos inconvenientes para un ejército en retirada con el enemigo persiguiéndolo. La confusión estaba asegurada, tanto al romper el cuadrado al llegar a la parte estrecha del camino, como al volver a formarlo al salir de nuevo al campo abierto, y de esta confusión Tisafernes no dejaba de aprovecharse.
Los generales convinieron en que había que idear un nuevo plan para hacer frente a la dificultad y decidieron formar 6 pequeñas compañías, cada una de ellas compuesta por 100 hombres y subdividida en mitades y cuartos, cada uno con su propio oficial. Cuando el cuadrado tenía que apretarse para pasar por un puente o un camino estrecho, estas compañías abandonaban sus puestos en los flancos y giraban en torno a la retaguardia, volviendo de nuevo a los flancos cuando el cuadrado volvía a ensancharse. De este modo se evitaba el desorden, y durante los 4 días siguientes los helenos continuaron su camino con muy pocas pérdidas. Al 5.º día llegaron al final de la llanura. Ahora tenían que cruzar una cadena de colinas, lo que les alegró, pues pensaban que el terreno accidentado sería desventajoso para la caballería persa. Pero este día estaba destinado a ser el más desastroso de todos los que habían conocido hasta entonces. Viendo a lo lejos un palacio con varias aldeas agrupadas a su alrededor, decidieron dirigirse hacia él. El camino discurría por terreno accidentado, y ya habían subido la primera colina cuando se encontraron con un obstáculo inesperado. Al descender por la ladera opuesta, el enemigo apareció en la colina que acababan de dejar y descargó una andanada de piedras y flechas sobre la infantería ligera, matando e hiriendo a muchos de ellos. Los helenos respondieron enviando un destacamento de hoplitas para remontar la colina y rechazar a los persas. Su armadura pesada les protegía hasta cierto punto, pero les impedía avanzar rápidamente y los ágiles persas se retiraban al momento fuera de su alcance, regresando sin embargo tan pronto como los hoplitas se volvían para reunirse con sus camaradas y entonces descargaban sus disparos y flechas como antes. En la segunda colina volvió a ocurrir lo mismo, y ahora la caballería persa también entró en juego y se les ordenó que persiguieran a los helenos a toda velocidad por la empinada pendiente. Así lo hicieron, pero solo cuando los azotaron con látigos. Mientras tanto, la lluvia de piedras y flechas continuaba y causaba tales estragos en las filas de las tropas ligeras que no llevaban ni casco ni armadura, que se hizo urgente encontrar algún medio de desviar la atención del enemigo. Tras una breve pausa, los generales se pusieron rápidamente de acuerdo y elaboraron un plan que permitiera poner a la infantería ligera fuera de peligro y al mismo tiempo socorrer a sus camaradas. Paralela a la cadena de colinas por la que avanzaban los helenos había una cadena de montañas desde la que se podía divisar el camino a lo largo de las colinas. A estas montañas fueron enviadas las tropas ligeras con instrucciones de seguir el ritmo de sus camaradas en el nivel inferior y disparar al enemigo cada vez que intentaran obstaculizar su marcha. En cuanto los persas se percataron de esta estratagema, abandonaron la persecución. La desventaja estaba ahora de su lado, y temían quedar aislados del grueso de su ejército. Así pues, durante el resto del día, los helenos continuaron su camino en paz, la infantería ligera por las montañas y los hoplitas por las colinas más bajas. Por fin llegaron a las aldeas que habían divisado a lo lejos y ahora lo primero que había que hacer era ocuparse de los enfermos y heridos, que eran muchos. Fueron atendidos con esmero por los 8 cirujanos que acompañaban a la fuerza helena y durante 3 días el ejército descansó tranquilamente en las aldeas. Esto se debió principalmente a los enfermos, pero en parte también a que encontraron allí grandes reservas de trigo, cebada y vino de las que tomaron posesión sin pagar por ellas, porque ahora estaban en guerra y en el país del enemigo. Durante el tiempo que los helenos descansaron en las aldeas, Tisafernes desapareció de su vista, pero al 4.º día, cuando salieron de su cobertura, lo encontraron de nuevo persiguiéndolos con todo su ejército. Fue un momento angustioso para los helenos, ya que un gran número de ellos estaban incapacitados para luchar. Además de los heridos, estaban los que transportaban en literas y quienes llevaban las armaduras de los portadores de las literas. Los carros en los que podrían haber viajado los enfermos los habían quemado cuando declararon la guerra al gran rey. Los generales opinaban que, en estas condiciones, no eran rivales para el enemigo en campo abierto, y que sería inútil intentar marchar y luchar al mismo tiempo como hasta entonces. Así pues, cuando supieron que los persas se acercaban a ellos, decidieron detenerse en la primera aldea a la que llegaran y poner a salvo a los heridos, mientras los más capacitados podían poner fácilmente en fuga a los persas al abrigo de las chozas. Una vez derrotados, sabían que los persas no les darían más problemas esa noche, pues tenían tanto miedo de ser sorprendidos por los helenos
que siempre acampaban al menos a 10 kilómetros de ellos. El plan se llevó a cabo y los persas fueron rechazados de la aldea. Entonces, tan pronto como los perdieron de vista, los helenos reemprendieron la marcha y avanzaron otros 10 kilómetros antes de acampar para pasar la noche, de modo que al día siguiente, cuando emprendieron la marcha, tenían 20 kilómetros de ventaja sobre el enemigo. Durante todo ese día y el siguiente pudieron marchar sin luchar, pues los bárbaros estaban demasiado lejos para atacarles, pero durante la tercera noche Tisafernes también hizo una marcha extra o, como se dice, forzada. El sátrapa tenía la gran ventaja de poder obtener toda la información sobre los territorios por los que marchaban, y sabiendo que a la llanura que habían estado atravesando desde la última escaramuza le sucedería ahora un terreno montañoso, envió un destacamento de sus tropas para adelantarse a los helenos tomando otro camino y apoderarse de una colina que dominaba el camino por el que debían pasar. Cuando la vanguardia helena se acercó a la colina, la encontró ya en posesión del enemigo, y Quirísofo hizo llamar a Jenofonte desde la retaguardia. Estaba claro que los persas debían ser rechazados sin demora, pues el grueso del ejército bárbaro, comandado por el propio Tisafernes, se acercaba a lo lejos. Jenofonte miró larga y detenidamente la altura ocupada por los persas y vio que desde la misma cima de la montaña que la coronaba había un camino que descendía hasta el lugar. «Debemos llegar a la cima de la montaña», dijo, «y desde allí cargar contra el enemigo y expulsarlo de su posición. No hay tiempo que perder. Si tú te quedas aquí con el resto del ejército, yo atacaré la montaña con las tropas ligeras, o bien, si tú las conduces hasta allí, yo me quedaré abajo». «Elige tú», dijo Quirísofo. «Muy bien», respondió Jenofonte. «Yo subiré a la montaña, pues soy el más joven». Partió inmediatamente con las tropas que le habían sido asignadas y durante un tiempo estuvieron ocultos del enemigo por los árboles y arbustos que cubrían la ladera. Pero en cuanto los persas se percataron de su intención, se dirigieron también a la cima más alta con la esperanza de alcanzarla antes que los helenos. Comenzó entonces una carrera en la que los helenos y persas subían cada uno por un camino diferente y observaban con atención los progresos de la otra parte. Ahora parecía que un bando tenía ventaja y ahora el otro, mientras que todo el tiempo los incesantes gritos desde abajo estimulaban sus esfuerzos, pues en ambos bandos se sabía bien lo mucho que dependía de la cuestión. Jenofonte cabalgó junto a sus hombres instándoles a hacer todo lo posible. «Recordad», les dijo, «que este esfuerzo os permitirá volver a vuestros hogares, a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Un poco más de esfuerzo y todo lo demás será fácil». Uno de los soldados, llamado Sotérides, era un tipo perezoso y hosco, y mirando con envidia a Jenofonte, dijo: «Lo que dices está muy bien, Jenofonte, pues tú vas montado en tu caballo, pero yo marcho con el peso de este gran escudo». Al instante, Jenofonte saltó de su caballo, agarró el escudo de Sotérides, lo empujó a un lado y, ocupando su lugar en las filas, subió la colina como un soldado raso, aunque cargado con la pesada armadura que llevaba para cabalgar. Los otros hombres se alegraron de ello y no dudaron en expresar su desprecio por Sotérides con golpes y burlas, hasta que al final el infeliz se vio obligado a implorar a Jenofonte que le devolviera su escudo para compartir el esfuerzo de sus camaradas. Jenofonte accedió y, montando de nuevo en su caballo, cabalgó tanto como le fue posible, pero pronto el camino se hizo tan malo que se vio obligado a desmontar y subir a pie durante el resto del trayecto. Los persas estaban a muy poca distancia de la cresta de la montaña cuando los primeros helenos la alcanzaron. Ahora tenían ventaja y se lanzaron a la carga. Los persas huyeron por todos los caminos que pudieron encontrar y pronto no quedó ni rastro del destacamento que se había apostado en la colina ni del ejército principal que avanzaba por la llanura. El camino estaba libre, y una corta marcha llevó a los helenos a algunas aldeas donde podían descansar tras las fatigas del día. Allí encontraron comida en abundancia y pudieron, además, llevarse como botín varias vacas y otros animales, ya que, afortunadamente para los helenos, en aquel momento las estaban reuniendo en aquel lugar para transportarlas al otro lado del Tigris. Este fue su último encuentro con Tisafernes. Desde su vergonzosa traición a sus generales, llevaba 20 días siguiéndoles la pista como una jauría persigue a un noble ciervo que, sin embargo, se salva por su valor y resistencia.
Teniendo en cuenta la enorme diferencia numérica, la pérdida sufrida por los helenos durante esos 20 días fue muy pequeña. Habían estado más que a la altura de Tisafernes y su gran ejército y podían sentirse orgullosos de su superioridad sobre la cobarde turba de bárbaros. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.